Solmicro Expertise, gestión de la producción. En nuestra ERP de Solmicro Expertise podemos llevar a cabo absolutamente toda la gestión y el control de nuestra producción. Para realizar esa gestión y ese control es muy importante ver las estructuras que deben de tener los artículos a producir. También nos permite visualizar de una forma gráfica todo el proceso de las formulaciones de un artículo a fabricar. Ya desde esta estructura nos vamos a poder informar de la ficha de artículos, de la disponibilidad de inventarios, procesos de venta, procesos de compra, órdenes de fabricación y cuáles son las pautas del control de la calidad que tengamos asociadas a estos procesos. Vamos a consultar este artículo semi-elaborado de nuestro proceso de fabricación, donde vamos a poder observar cuáles son sus componentes que hacen parte de la estructura de fabricación, cuáles son las cantidades que corresponden a la formulación, cuáles son las mermas que van a afectar el stock del inventario, cuáles son las secuencias en que se aplican estos componentes y con qué unidades de medida van a afectar los consumos en producción. De igual manera vamos a establecer las rutas de los procesos por las que ha de pasar este artículo, indicando las secuencias, los centros de trabajo, donde vamos a aplicar las labores a realizar. Aquí también podemos identificar sobre los tiempos de fabricación que queremos indicar al sistema, podemos informar cuáles son los tiempos de preparación, podemos también indicar en qué unidades de tiempo se ejecuta la operación, tiempos de ejecución unitaria, piezas versus tiempos para conocer el rendimiento y todos los diferentes datos relacionados para el proceso. También nos permite elegir cuál es el tipo de operación que vamos a utilizar, si es interna o externa. Si es una operación externa, va a variar el detalle de nuestros trabajos, donde nos va a solicitar los diversos proveedores que nosotros hemos subcontratado. Ya teniendo bien definidas nuestras estructuras, podemos ir a generar ya nuestras órdenes de fabricación desde las diferentes opciones que Expertise nos ofrece. Vamos a empezar creando una orden de fabricación sencilla en la que únicamente debemos traer nuestro artículo, diciéndole qué cantidad queremos fabricar, le diremos una fecha prevista en la que vamos a ordenar a fabricar y una fecha posible de finalización. Al validar sus datos, el sistema nos va a traer todas las estructuras de sus componentes, como de igual manera todas las operaciones que están sujetas dentro de la ruta del proceso. Si quisiéramos crear de forma automática todas las órdenes de producción de sus componentes, iremos a la pantalla donde podemos seleccionar estas actuaciones. Aquí ya podemos seleccionar los componentes semi-elaborados que hacen parte de la formulación, porque el sistema ya conoce qué artículos tienen deficiencia de stock y ejecutamos el proceso para generar las órdenes de fabricación de los semi-elaborados. Vamos a la orden de fabricación anterior, que era la primera orden que habíamos creado. Al disponer ya de esta orden de fabricación ordenada en el sistema, la pasaremos a producción para que se inicie su operación o a través de un listado que estará disponible para los planificadores de la producción, que contiene todo un detalle de información para que ésta pueda ser planificada. El sistema, cuando ya se ha realizado la impresión de la orden de fabricación, automáticamente la ha cambiado de estado, pasándola de planificada a lanzada, aunque habíamos podido pasar por un estado intermedio que había sido programada. Y podemos ir eligiendo en qué distintos estados queremos tener nuestras órdenes de trabajo. Estos estados los podemos modificar de forma manual o pueden ir modificándose automáticamente cuando miremos las herramientas que nos facilitan la programación, el lanzamiento, el inicio y la finalización de nuestras órdenes de trabajo. Por lo pronto la vamos a dejar en lanzada tal como estaba. Esta orden de fabricación fue de forma directa, pero también disponemos en Expertise de herramientas para generar órdenes de fabricación de una forma automática. Vamos a ver las distintas formas que nos ofrece Expertise y vamos a mirar la generación de órdenes de fabricación a partir de los pedidos. La importancia de esta opción es que nos permite generar órdenes de fabricación a partir de una demanda solicitada para no incurrir en stocks elevados de inventario.
En este caso viene generada por la imputación de los pedidos de venta que ha sido aceptado por nuestro cliente. Aquí observamos cómo se generan los pedidos de venta o cómo capturamos un pedido de venta. Estos artículos que estén en este pedido y que haya que fabricar, pues va a arrastrar absolutamente todas las estructuras que ya tenemos en la ficha de ese artículo. Después de terminados los pedidos, nos vamos a la planificación de la generación de órdenes de fabricación desde pedidos. Vamos a localizar nuestro artículo y aquí nos está informando el sistema de la necesidad de lanzar a fabricar el pedido que hemos realizado anteriormente. Estos pedidos ya están disponibles desde fábrica, pues no hay que consultar absolutamente a nadie cuáles son las necesidades a fabricar, por los cuales tenemos que dar respuesta a esos departamentos que nos están demandando esta necesidad. Corremos el proceso de generar la orden de fabricación, confirmamos los datos que sean necesarios como fechas de inicio y corremos el proceso de la generación de esta orden de fabricación en concreto. Abrimos la orden de fabricación y podemos iniciar las consultas a la trazabilidad de la información, como por ejemplo observar el origen de esta orden de trabajo. Incluso podemos ir al pedido el cual hemos dado de alta anteriormente. Esta funcionalidad llevada a la práctica, lo que haría el departamento de fabricación es que periódicamente desde producción podrían ir consultando los diferentes artículos a fabricar. El usuario, de acuerdo a las diferentes funcionalidades que le da Expertis, podría ir agrupando absolutamente toda la información de los campos que sean necesarios para sus diferentes consultas. Una vez realizado el análisis de cuáles son las cantidades que se deben fabricar, entraré a confirmar cuáles son los artículos, bien sea marcando uno a uno o haciendo una marcación grupal o total. Ya seleccionados los artículos correspondientes, entraré a correr el proceso de la generación de las órdenes de fabricación. Se crearán todas las órdenes de fabricación correspondientes y los artículos a fabricar automáticamente arrastrarán absolutamente todas las estructuras que están diseñadas dentro de la ficha del artículo. Hasta ahora hemos ya podido observar cómo podemos generar o hacer órdenes de fabricación de forma directa y a partir de la generación de los pedidos. Pero también hemos visto la generación de las órdenes de fabricación de los productos semielaborados de una manera automática a partir de la orden de fabricación del artículo padre a fabricar. Otra de las posibilidades que Expertis nos presenta es poder generar órdenes de fabricación a partir de las necesidades de nuestro almacén. Seleccionamos nuevamente nuestro artículo y observamos lo que el sistema nos está informando del stock físico disponible, de las órdenes de fabricación que se encuentran en curso, cuál es nuestro stock de seguridad y la diferencia con respecto al stock de seguridad, el punto de pedido y la diferencia con respecto al punto de pedido. El sistema ha detectado que nuestras existencias han decaído con respecto a las necesidades indicadas con respecto al punto de pedido y nos ofrece una propuesta de fabricación. Una vez hemos hecho nuestro análisis de necesidades, seleccionamos las líneas que queremos confirmar y procesamos la generación de las órdenes de fabricación. En este caso podremos verificar en el origen la necesidad ya no proviene de un pedido, sino que proviene de las necesidades del almacén. Necesidades del stock bajo el punto de pedido. Además de los criterios de planificación en los procesos de fabricación que hemos valorado hasta ahora, el sistema nos ofrece otra manera que es la planificación MRP de la producción, una opción mucho más sofisticada. Aquí vamos a una nueva planificación y el sistema nos va a solicitar los parámetros que nosotros queremos considerar para generar la planificación de nuestra fabricación. Los parámetros que voy a tener en cuenta para este caso son todos mis pedidos de venta a un plazo medio, corto o largo. Para este caso lo voy a solicitar hasta final del mes. También voy a incluir las órdenes de fabricación ya lanzadas, tanto de los productos finales como de los productos intermedios. También le voy a solicitar al sistema
que me contemple todas las necesidades de los almacenes, teniendo en cuenta el stock de seguridad, y para garantizar que las cantidades fabricadas nos darán la suficiente cobertura a la demanda que tiene nuestro departamento de producción, le digo entonces que me tenga en cuenta el porcentaje de rechazo que disponemos y que tenemos registrado en cada orden de fabricación. Una vez seleccionados los criterios, procederemos a lanzar nuestra planificación. El sistema me mostrará realmente mis necesidades de fabricación, teniendo en cuenta los criterios que he seleccionado al lanzar la planificación. Por lo tanto, se observa cuál es el origen de estas necesidades, como de igual manera me informa cuál es la necesidad final de fabricación con base al stock y a cada una de las necesidades. Vamos a localizar el artículo que tenemos como ejemplo para hacer los respectivos análisis. Teniendo ya la información, vamos a seleccionar las órdenes de fabricación para hacer la respectiva confirmación de datos. Después de haber confirmado la información, realizaremos la generación masiva de las órdenes de fabricación. Además del lanzamiento que acabamos de realizar, como podemos observar, es sencillo y rápido la generación de estas órdenes de fabricación. En esta pantalla nos permite verificar los valores y analizar cuáles van a ser las cargas de trabajo, así como observamos anteriormente en el lanzamiento de la generación de las órdenes de fabricación a través de la planificación MRP y que nos permitía ajustar los valores. También podríamos analizar el resumen de la situación de nuestros centros de trabajo para poder valorar la capacidad que estos tienen para satisfacer la capacidad de las órdenes de fabricación que se encuentran en curso. En esta consulta podemos valorar cuál es la ocupación de los centros de trabajo, cuál es su capacidad en horas, cuál es su ocupación, en este caso 195, 160, 480 horas de capacidad, y por lo tanto nos muestra el porcentaje de saturación. El sistema hace una verificación de los porcentajes de saturación de los centros que me van a permitir repartir las cargas de trabajo para optimizar absolutamente todos los recursos del departamento de producción. Esto lo observamos en una ficha de valores, pero si queremos observarlo de una forma gráfica, aquí nos muestra una imagen del porcentaje de ocupación por centros de trabajo. En este caso, el centro de montaje 1 presenta una sobresaturación y nos informa que no va a poder satisfacer la demanda a toda la carga de trabajo que le estamos montando, y sin embargo nos muestra que el centro de montaje 2 está más liberado, el cual nos permite modificar para repartir las cargas de trabajo. Ya hemos visto las diferentes formas de la generación y creación de las órdenes de fabricación, y como hemos podido observar, tienen planificada una fecha de iniciación y una fecha de finalización para ser ejecutadas en un centro de trabajo, pero de acuerdo a nuestros análisis debemos confirmar que esa es la mejor planificación que vamos a realizar, permitiéndonos así la mejor sincronización en las órdenes de trabajo que son dependientes unas de otras. Es decir, no saturar un centro de trabajo y que cuando hayamos terminado la orden de trabajo relativa a un producto semi-elaborado, podamos dar comienzo inmediatamente a la siguiente orden de trabajo. Para optimizar toda esta operatividad de acuerdo a nuestros recursos disponibles, Sperti nos facilita una herramienta muy potente que se llama capacidad finita. Aquí en esta pantalla de forma gráfica nos muestra cuándo están previstas las órdenes de fabricación. Aquí podemos observar que hay una gran carga de trabajo acumulada en el mismo día cuando hay momentos o situaciones que se encuentran libres, como lo vemos en este centro de trabajo y de igual manera en este otro centro de trabajo. Y para optimizar los recursos le voy a solicitar al sistema que me reordene o me reorganice, optimizando de acuerdo con los criterios que yo le voy a indicar la carga de trabajo que se va a encontrar en dificultades.
Selecciono la fecha y hora del inicio de la programación e indico las operaciones críticas. Es decir, si mi primera operación cuando inicio la orden de fabricación es crítica o si tengo centros que se encuentran sobrecargados, y si es así, debo indicar cuáles son. Si quiero adelantar las órdenes de fabricación al inicio o si quiero retrasar, algo que es muy habitual en la operatividad, para que al generar la fecha de caducidad pase menos tiempo en nuestro almacén. Lanzo la programación de las órdenes y el sistema me reorganizó optimizando en función de las capacidades que tiene cada centro de trabajo. Cuando me sitúo en cada una de las órdenes, puedo observar que me brinda un resumen de las órdenes de fabricación y las fechas que aparecen me están diciendo cuál es la trazabilidad de cada una de las órdenes y con qué otra orden se corresponden. Desde aquí siempre podremos tener acceso a valorar la orden de fabricación, a datos del artículo o también podemos obtener información de su correspondiente estructura, como también a la estructura gráfica del elemento que nosotros vamos a fabricar. Por ejemplo, desde aquí podemos observar la orden de fabricación. Hemos indicado absolutamente todos los procesos necesarios para planificar la ejecución de nuestras cargas de trabajo. Ahora vamos a dar cobertura a esa planificación para iniciar su ejecución. Como ya hemos hecho la programación y la planificación, podemos entrar a valorar y a conocer cuál es la situación en nuestra planta de producción. Podemos observar qué órdenes son las que tengo planificadas o cuáles son las órdenes que tengo programadas, cuáles son las que yo ya tengo lanzadas y cuáles son las que ya tengo iniciadas. También podemos observar los artículos, los podemos agrupar por artículos, decirle que me dé la carga que tengo acumulada y enterarme de toda la situación que me está ocurriendo en la planta. También puedo obtener esta misma situación, pero analizándolo centro a centro. Por lo tanto, el sistema me informará cuál es la situación de cada uno de los centros. Por ejemplo, en el centro de mecanizado 2 puedo observar que tengo unas órdenes de fabricación pendientes por ejecutar y estas otras ya se encuentran en un estado de planificadas. Nos muestra esta orden de fabricación para esta referencia con esta cantidad programada para el día 6 a las 12:20. Tardará 2 días en ejecutarse. Tenemos también prevista cuál va a ser la fecha y hora de finalización, cuál va a ser la carga de trabajo y el tiempo de ejecución que tenemos prevista para ese centro en las fechas seleccionadas, para el caso que hubiéramos seleccionado una fecha de inicio y una fecha final. Ahora que ya tenemos el control de toda la operatividad de nuestra planta de producción, podemos dar por cerrada todo lo que tiene que ver con las órdenes de fabricación, sin antes haber hecho un seguimiento absoluto de todas las órdenes que han sido fabricadas, donde podemos observar las cantidades entregadas, las cantidades buenas entregadas, las cantidades rechazadas y las cantidades que son dudosas después del análisis del departamento de calidad. Esta secuencia la podemos visualizar en las órdenes de fabricación completas. En esta orden de producción vamos a indicar que hemos producido 2 unidades, nos solicita un lote de asignación o un número de serie, nos pide actualizar la lista de componentes. En el caso de que hayan salido unidades defectuosas, se le indican de igual manera cuál ha sido la causa para tal efecto, así como su cantidad. De igual manera, para aquellos casos donde hay unidades dudosas, se le captura las cantidades como también el motivo de la causa. Le confirmo la fecha en que se ha finalizado la terminación de esta orden de fabricación, como de igual manera me muestra la actualización del stock, dando por cerrada la orden de trabajo. En cuanto a la actualización del stock, le habremos indicado de una forma homogénea para todos los procesos de fabricación, pero el sistema nos va a permitir parametrizar esos movimientos del stock de manera individual para cada uno de los artículos que fabricamos. Para este caso de la violeta montada, podemos identificar cuándo queremos que salga la materia prima de nuestros almacenes generales o intermedios y cuándo queremos que entre el producto terminado para tener la disponibilidad del stock.
como ya tenemos parte del costo de los productos que vamos a fabricar, que es el de las materias primas, ahora le indicaremos los tiempos dedicados por parte de los operarios al proceso de fabricación. Aquí en esta ficha precisamente le podemos indicar las partes de trabajo realizadas, indicando en qué operación, rutas y centros de trabajo participó. Y los demás datos relevantes al proceso, como son la fecha de inicio, la hora de inicio, la fecha de terminación y la hora de terminación, y él automáticamente calculará el número de horas participativas en el proceso, así también como sus cantidades buenas, rechazadas o dudosas, igual como absolutamente todas las incidencias incurridas durante el proceso de fabricación, como paradas de tiempos muertos, mantenimiento de equipo o daños imprevistos de la maquinaria. Así pues que los costos del proceso se imputará tanto a la orden de fabricación como al producto final. También podemos traer las órdenes en las cuales se ha estado trabajando y gestionar los datos de operación contra la orden de fabricación y no contra el operario como lo hicimos antes. Esto ya depende del usuario, como él se adecue a su forma de trabajar. La otra manera que podemos utilizar para introducir los datos en los procesos de las órdenes de fabricación es que los operarios en la planta vayan introduciendo sus respectivos trabajos en pantallas que hemos habilitado para esta operación. De esta manera me puedo identificar en el sistema. Por ejemplo, vamos a asumir que soy Alonso Pedro. Le indico en qué máquina voy a empezar a trabajar y cuáles son las órdenes de trabajo que voy a procesar. Esta va a ser una pantalla totalmente táctil, facilitando la entrada de la información. Realizo el comienzo de la operación en una fecha y en una hora determinada, y de igual manera cuando finalice la operación le introduciré a qué horas terminó, tanto fecha como hora. En este caso le indico que ya he realizado esta orden de fabricación, le indico cuándo la finalizo, cuáles fueron las cantidades fabricadas y si tengo incidencias también se las informaré. Y así hemos enunciado absolutamente todos los datos con los cuales trabajamos en Expertis, donde los usuarios podrán ejecutar todos sus procesos de una forma muy sencilla y amigablemente con el ambiente de nuestra tecnología. Además de nuestra propia gestión interna, nosotros podemos identificar y enviar aquellos procesos externos que hemos subcontratado con algunos proveedores. En ese caso, esta operación está identificada como externa y por lo tanto la vamos a enviar a un proceso externo de un proveedor subcontratado, donde le vamos a indicar la fecha de entrega que le solicitamos al proveedor y el sistema nos generará un pedido que le enviaremos al proveedor, a los cuales le podremos hacer un seguimiento de los envíos de estos trabajos subcontratados al proveedor. El sistema, por lo tanto, nos va a indicar en cuál era la operación, cuál era la orden de fabricación y cuáles fueron las cantidades solicitadas. Qué cantidades son las que ya nos han entregado y cuáles son las cantidades que quedan pendientes por entregar. Ya para finalizar, como hemos llevado el control de todos los elementos que han intervenido en los procesos de la fabricación, podemos realizar un análisis absolutamente de todos los costos generados en la orden de fabricación como también en el artículo. De esta manera, aquí podemos observar en forma agrupada por artículo cuáles son las unidades que mandé a fabricar, cuáles fueron las unidades que yo fabriqué, cuáles fueron las rechazadas, cuáles fueron las dudosas, cuál es el costo de los materiales, cuál es el costo del proceso, los costos de las subcontrataciones, cuál es el costo de la orden de fabricación y cuál es el costo por unidad. Si quisiéramos entrar al detalle, podría dirigirme única y exclusivamente a esta orden de fabricación, donde me dará una información detallada absolutamente de todas las operaciones. Como podemos observar, el sistema me está mostrando absolutamente todas las variaciones posibles, tanto del costo estándar versus el costo real de todos los elementos y las operaciones ejecutadas dentro del proceso. Con esto finalizaría a lo que corresponde sobre los conceptos generales del vertical de producción de Expertis Solmicro.